y se empieza a mirar. El foyer. El Teatro Andamio 90, que conmemora los 35 años de historia interrumpida, es un enclave del arte independiente en la ciudad de Buenos Aires. Celebrar 35 años de historia en el teatro independiente es como cumplir 100 años, como que una persona cumpla 100 años, por todo lo que tiene que hacer un espacio para subsistir, si se quiere. Es mucho más que festejar una cartelera, es mucho más que festejar una escuela, es festejar la persistencia de una posición cultural, muchas veces en contextos muy pero muy difíciles. Para reflexionar sobre la historia de Andamio 90, estamos con Alejandro Samek, quien es director general de la Casa Custodio, del legado de Alejandra Boero. Nos va a ayudar a entender un poco la gestión y la visión cultural de este espacio. Y también a mi izquierda está Celina Yáñez, ella es actriz, directora y docente del espacio. También ella nos va a hablar cómo es esta historia, cómo es la formación en Andamio. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Muchas gracias por estar acá. No, bienvenidas, bienvenidos. Estoy muy contento porque, bueno, el arte independiente está de fiesta, está de gala. Andamio cumple 35 años y quiero que me cuenten, en principio, ¿qué es Andamio? ¿Cómo me lo pueden definir? Bueno, primero gracias por la invitación. Es muy lindo estar acá. Muchas gracias. Se mira en la tele, ¿viste? Sí, claro. Es que no sé si mirar allá, que se ve, se los ve a los tres, o te miro a vos. Vos mirá donde quieras. Si te gusta mirar ahí la tele, mirá la tele. Se ve bien. Se ve bárbaro. Andamio. A ver. Hay una cosa que no dijiste de Celina. Celina es la rectora del colegio. Celina es la rectora del colegio, es verdad. Y entonces hace ya varios años que la vengo entrenando y persiguiendo. Ella empezó como docente, después de varias materias, después fui vicerrectora y ahora la rectora. Porque hace tiempo que yo vengo pensando en la continuidad de Andamio. Vos eras el rector antiguamente. Yo era el rector, el representante legal, y levantaba la persiana, bajaba la persiana, me ocupaba de todo en una época, pero lo que pasa es que hay que apostar siempre a la continuidad. Y bueno, luego de mucha búsqueda, encontré en Celina, que tiene unos cuantos años menos que yo, la fuerza y, además de la fuerza, el mismo concepto de trabajo que venimos sosteniendo en Andamio desde hace tanto tiempo. ¿Cómo describís, Alejandro, el panorama teatral de esa Buenos Aires de los 90 cuando se creó Andamio? ¿Hay alguna semejanza con el que estamos viviendo? Ninguna. ¿Ninguna semejanza? No, mirá, en los 90, cuando abrimos Andamio, fue toda una epopeya, una cosa bárbara, porque no había teatros independientes como hay hoy. Claro. Hoy, en el registro del Instituto del Teatro y de Proteatro, hay arriba de 200 salas registradas, pero en la ciudad hay más de 400, pero las registradas son 200 y pico. O sea que no había. Entonces, fue una sala que vino todo el mundo. Tuvimos la suerte de que Alfredo Alcón quería hacer su primera experiencia como director y dijo, bueno, lo hago en Andamio. Hay una sala ahí en el centro. Entonces nos colocó inmediatamente en el conocimiento de todo el público. Y el nombre de Andamio viene, todo el mundo pregunta, ¿por qué Andamio? Yo mismo una vez le pregunté a mi vieja, ¿por qué Andamio? Y me contestó, el andamio sirve para construir. Claro. Y ese es el concepto con el cual hemos trabajado 35 años y que con mucha alegría el 7 del mes que viene vamos a celebrarlo con amigos, alumnos, profesores, porque, digamos, 35 años las pasamos todas.
Sí, me imagino. La pasamos todas igual que la mayoría del pueblo en la Argentina, la pasamos todas. Así que el concepto de construir lo hemos mantenido y ahora estamos tratando de que continúe. Y en esta construcción, en esta en esta cosa que tiene Andamio de ir siempre por más, de trascender, como decía recién Alejandro, ¿cómo llegas vos, Celina? Yo llego de casualidad. Primero, esperá que quiero hacer una aclaración. Sí. ¿Por qué él habla de mi madre? Y nadie dice quién es su madre. Claro, uno lo da por sentado, Claro. Pero bueno, tu madre, que es formadora de Andamio, formadora de artistas. Te voy a decir lo mismo que me preguntaron en otra nota. Una vez en un homenaje que le hacían a Alejandra Buero, mi mamá, que habló Alfredo y otras personalidades del teatro, me tocó hablar a mí y yo hablaba de Alejandra Buero. Al final de la reunión, cuando estamos saliendo, vienen dos señoras y me dicen, ¿por qué dice Alejandra Buero y no dice mi mamá? Y yo le contesté, porque Alejandra Buero es más importante que mi mamá. Claro. Entonces, ahora que estoy viejo, empiezo a pensar en el legado que me dejó mi mamá y empiezo a hablar más de mi vieja que de Alejandra Claro, Buero. que de Alejandra Buero. Pegó la vuelta. Claro. Pegué la vuelta. Yo la conocí a Alejandra hace muchos años, que de cara dura, apenas me recibí de directora, se me ocurrió pasar por Andamio a ver si existía la posibilidad de hacer algo. ¿Dónde estudiaste? Yo ¿Dónde estudié te en el formaste? conservatorio, lo que hoy es la UNA. Me formé primero en el conservatorio, hice 2 carreras, y en la tesis de dirección, no sé cómo, pasé por Andamio. Sí sé cómo, un gran maestro me llevó a hacer producción, y de cara dura, la vi un día Alejandra, y le dije, me dijo, te espero la semana que viene, me mostrás el primer acto. Éramos 15 desconocidos, por Claro. supuesto. Nos volvimos locos, no dormimos durante una semana. Vio el primer acto, callada la boca, agarrada en su bastón, igual que hace Alejandro. Me invitó a la oficina, al primer piso, subí. Me dio para que tenga guardia y reparta, de todo me dijo. Cuando terminó, me dijo, a pesar de todo esto, va a ser un gran espectáculo, te estás recién formando y vas a ser una gran directora. Y me brindó el espacio, en lo que en ese momento era el Baleto, que era una sala más pequeña que tenía Andamio, un anexo que tenía en Andamio. Y después volví, después de 20 años, como docente. O sea que tenés 2 etapas en Andamio. Tengo 2 etapas, y recuerdo perfectamente, la vez pasada colaboré en una dirección y apareció mi nombre en la puerta, y recordé 20 años atrás la emoción que a mí me había dado aparecer por primera vez en la puerta chiquitita ahí abajo de Andamio 90. Y bueno, y estoy hace... no sé ya cuánto. Estoy como rectora, vicerrectora desde... Me tocó la pandemia. Debuté con la pandemia, Claro. lo cual fue un despropósito. Vamos a El hablar, 19. vamos a hablar también un poco de la pandemia, cómo se sostuvo el espacio, que imagino que debe haber sido muy difícil. Yo hablo con otras personas que tienen espacio y la pasaron muy mal, actores, actrices las han pasado mal, pero quiero detenerme un cachito en tu rol como formadora. ¿Qué diferencias puede llegar, más allá de las obvias, ¿no? ¿Qué diferencias encontrás en este rol de formadora y tu labor como directora? ¿Se complementan, no se complementan? Van de la mano. Mira, una de las cosas, voy a hablar mal de algo, una de las cosas que te prohíbe el ministerio es ser docente mientras sos rector. Y uno dice, pero ¿por qué me alejas del aula? Claro. Para- Tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Claro. No es que te lo prohíben, pero está bien visto. es complicado. Mm. Es casi como una situación de aprovechamiento, pareciera, en donde uno como rector se autodetermina como docente. Y la verdad que en realidad uno va de la mano del otro. Andamio tiene una propiedad, y creo que de esto habla cuando Alejandro, entre otras cosas, habla del legado, y es que es una casa. Andamio Claro. conoce a todos sus alumnos, tiene más de 300 alumnos. Y digamos, primero contemos que Andamio es un teatro, pero además es una escuela. Claro. Andamio tiene una escuela para talleres comunes y corrientes, como la gente va y se divierte, y también tiene carreras oficiales con títulos de validez nacional, con aporte estatal. Sí. Entonces, bueno, hay una responsabilidad como muy amplia. Para nosotros, desde toda la vida, el teatro es la escuela y la escuela es el teatro. Entonces, los dos roles van juntos, porque es muy difícil, sobre todo hoy, poder educar a quien no conoces. Para nosotros en Andamio, primero
está conocer a la persona para poder ver, como decimos comúnmente, por dónde le entramos. Es muy fácil hablarle a 40 tipos. Lo difícil es hablarle a 40, pero particularmente. Y el arte tiene bastante que ver con eso. Para mí toda la docencia, pero el arte tiene bastante que ver con poder sacar de cada uno lo mejor que tiene para dar. La visión de cada uno como artista, ¿no? Llevada... No solo la visión, sino cómo trabajamos para ayudar a que el estudiante encuentre la manera de cómo funciona su proceso creativo. Que no funciona igual en todo el mundo, es siempre distinto. El arte, teatro, lo que fuere, requiere de una individualización. El teatro, siempre se dice, el teatro es colectivo, pero no es colectivo por amontonamiento de personas. Es el teatro colectivo por integración de personalidades que se desarrollan. Y la nuestra es una preocupación porque aquellas personalidades que vienen y quieren estudiar teatro y de repente no fueron nunca a ver teatro, pero no saben por qué, porque tuvieron una experiencia en el colegio o algo, lo que fuere. Entiendan por qué lo quieren, cuál es su vocación, porque el teatro es generoso. No solamente hacen falta actores, directores, escenógrafos, músicos, cantantes, bailarines. Claro. Es decir, el teatro puede encontrar en una sincronía todas las artes. Por eso es generoso. Entonces hay gente que quiere actuar y de repente descubre que el teatro no es simplemente me subo al escenario. ¿Quién mueve el aparato productivo del teatro? Históricamente fueron los actores. Roberto Alves decía, el futuro será nuestro por prepotencia de trabajo. Hoy en día, yo insisto, aquello que a Roberto Alves llamaba prepotencia de trabajo hoy es gestión. Porque en una época la gente hacía sus obras, las estrenaba y se sentaba a esperar que viniera el público. Y el público venía a raudales, porque no había otra cosa. Ahora hay muchísima oferta y el público elige y hay más oferta que posibilidades del público de ir. Y me detengo un cachito en esto que hablabas de sacarle, que hablaban los dos, ¿no? De sacarle a cada persona una visión particular en este colectivo de formación que es Andamio 90. ¿Cuál es el concepto o la cualidad que se busca en una escuela, en un alumno? Digo, ¿hay una búsqueda? ¿Se deja más librado al azar? ¿Después se encuentra y dice, bueno, no, es acá? ¿O Andamio tiene un sello? Esa te toca a vos. Yo tengo respuesta, pero te toca a vos. A ver. Sí tiene un sello. Obvio. Sí, tenemos un sello. Pero el sello es, digamos, que el artista es un trabajador como cualquiera. Hay gente que tiene talento natural y gente que no la tiene. Pero aquellos que son capaces de trabajar lo que no tienen, pueden llegar a encontrar el talento que Dios no les dio, como se dice vulgarmente. A fuerza de trabajo, como esto que vos decías recién. A fuerza de trabajo sobre sí mismo, pero hay que ayudar a que se descubran lo que son, que descubran lo que quieren. Nosotros recibimos en las carreras alumnos que tienen egresados del secundario y tienen una visión muy borrosa a veces. Claro. Algunos vienen a las carreras después de haber hecho muchos talleres, de haber recorrido muchas cosas, y vienen porque en ninguna se han encontrado. Había antiguamente una guía del estudiante sí, claro, que se llamaba la guía Lázara, y Lázara, que daba muchas conferencias, solía decir, en todas las conferencias que doy, siempre me encuentro con abogados, contadores, arquitectos y demás que me dicen, a mí me hubiera gustado hacer teatro, pero jamás encontré un actor que me hubiera dicho, quiero haber sido abogado, contador y demás. O médico, sí. Digamos, sí. Porque la posibilidad que te da la actuación, la posibilidad que te da el teatro, es
multifacética. Entonces nuestro sello es, desde el punto de vista actoral, el actor disponible. Un actor que no está atado a una metodología de trabajo, sino que ha tomado todo lo que la historia nos ha enseñado y lo aplica según lo que el texto escrito por el autor necesita. Y este es una cosa importante, el actor disponible. Después viene un director y le dice, yo quiero que hagas el personaje a partir del texto, y lo puede hacer. Quiero que hagas el personaje a partir de improvisaciones, y lo puede hacer. Quiero que hagas el personaje inventándote la imitación de un animal con el personaje, y lo puede hacer. Es decir, es un actor disponible, lo cual le da enormes posibilidades. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tiene el teatro independiente? La subsistencia económica. En épocas anteriores no estábamos tan acogotados por los costos de funcionamiento, que son la luz, el gas y todo lo demás, que estamos acogotados como todo el mundo. ¿Y quiénes son los que sostenían el teatro? Y los actores con su trabajo y con su dinero, que muchas veces no cobraban. Por ejemplo, te das cuenta que en los teatros oficiales los actores cobran cuando trabajan y cobran menos por los ensayos que por las funciones. Entonces, el trabajo no está correctamente evaluado. Pero para que subsista el teatro como un eterno moribundo, como solía decir Vittorio Gassman, se requiere que todos aquellos que están metidos en el mundo del teatro sepan por qué están, para qué están y cuáles son los valores que sostienen. Siempre me preguntan en estas entrevistas, ¿cuál es la diferencia del antes y del hoy? La diferencia está en las formas. Las formas han cambiado enormemente porque el mundo ha cambiado. Pero si somos capaces de mirar atrás y ver si mantenemos los mismos valores originales del teatro independiente, que no han cambiado, lo colectivo, lo solidario, lo fraternal, lo cooperativo, si somos capaces de ver que en nuestra trayectoria no hemos perdido los valores, no hemos hecho las cosas mal. Y así como nos preocupa el sostenimiento de la calidad artística, nos preocupa que la gente sepa por qué hace lo que hace y cuáles son los valores que los tiene. Porque uno de los grandes valores del teatro independiente, desde Barletta para acá, es que el teatro independiente construyó públicos en donde no lo sabía. Che, estoy hablando mucho. Está muy bien, ¿no? Está buenísimo lo que decís, Alejandro. Sinceramente no podemos más que asentir. Ahora nos vamos a meter un poco en la financiación de las salas, el teatro independiente, pero quiero cerrar un poco el capítulo de formación. Recién vos decía Alejandro, bueno, yo conozco muchos abogados, contadores que quisieran ser actores, pero no conozco ningún actor que quisiera ser abogado o contador. Ajá. Bien. En esta cuestión de la formación, ¿cómo se equilibra el rigor académico que tiene que haber en la formación de cualquier profesional con la libertad y con la experimentación? Van de la mano, porque la libertad viene si vos tenés claro cuál es el límite. Es como sencillo, lo ampliamos, pero digamos, cuando el actor o el alumno sabe cuál es el cuadrilátero, cuál es el cuadrilátero en el que tiene que jugar, es donde puede ser libre. Entonces, en general, cuando peleamos mucho con esta historia de soy libre, hago lo que quiero. No, pará, ¿cómo hago lo que quiero? Hay sistematización, hay tiempos, hay metodología. Recién Alejandro te acaba de hacer un compendio de 5 o 6 maneras de abordar un personaje. Claro. Bueno, esa es la cancha en la que vas a jugar. Si vos tenés clara cuáles son las herramientas, bueno, te valés de ellas para poder ser libre. Entonces es como que van de la mano. Es lo contrario a lo que en general se piensa. Un actor de método, de estudio, ordenado, no necesariamente es un actor preso. Más bien lo contrario. Tiene todas las herramientas. Es como, yo siempre le digo a los chicos, sobre todo cuando escriben, que tiene mucho que ver con la actuación. Es como que abrís la alacena. ¿Y qué querés? ¿Tener el paquete de fideos el que tenés a fin de mes? O sea, te vas a hacer unos fideos con aceite. Nosotros necesitamos tener la alacena llena. Recién llegó el supermercado, bien, justo en el aguinaldo, tenés arvejas, tomate. Bueno, ¿de qué me valgo para esto? Y
la libertad aparece con las herramientas, y las herramientas aparecen cuando uno estudia sistemáticamente. En la construcción total, que estudies historia, que puedas hacer Romeo y Julieta y saber que esta obra la escribió un tal Shakespeare en el 1600 y que en el 1600 y a qué quiere decir esta obra, y no simplemente que Romeo era un joven enamorado de una tal Julieta. Entonces es como que van de la mano las dos cosas. No quedarse por ahí en lo superficial, No, para nada. bucear un poquito. Nosotros tenemos además, dentro de las carreras, perdónale, nosotros tenemos un profesorado, porque para nosotros es muy importante la formación de formadores. Por un lado, trabajamos mucho con adolescentes. Perdón, sí. profesorado de teatro Profesor para de teatro. que, digamos, para que se forme. Exactamente. Ah, mira. Es un A profesorado. formadores. Nosotros tenemos 3 carreras. Las tecnicaturas es la tecnicatura en actuación, te recibís de actor, la Sí. tecnicatura en dirección teatral, te recibís de director, y el profesorado de teatro, te recibís de profesor de teatro. Tiene validez nacional, tenemos muchos alumnos de provincia, Mirá. del interior del país, que vienen a estudiar específicamente el profesorado. Nos interesa mucho la formación de formadores porque es la manera de que nuestro arte continúe. Por supuesto. Es fundamental el teatro en la escuela. Ahora Alejandro se puede explayar sobre eso claramente. El teatro en la escuela para los pibes es una herramienta no solo recreativa, más bien nosotros nos alejamos de la idea del teatro como algo recreativo. Si bien lo es, por supuesto, es algo formativo. El teatro en los pibes hace maravillas, le desempeña otras inteligencias que en general en una clase de matemáticas quizás no puedan tener. Entonces, generar un espacio de formación para formadores nosotros es fundamental. Pero bueno, me fui con lo del... No, está bien. Me quedo un cachito ahí. Leí una entrevista que te hicieron hace un tiempo, Alejandro, donde vos mencionaste que los formadores deben conocer la historia para no cometer los mismos errores. Algo así dijiste. En relación a Andamio, a los formadores de Andamio. ¿Haces mucho hincapié en eso a la hora de buscar un formador? Hay una cuestión. Siempre se discute el tema de la forma y el contenido. Uh-huh. Pero la realidad de la vida es dialéctica. El fondo, como llaman vulgarmente al contenido, determina la forma, pero la forma es condicionante del contenido. Uh-huh. Es decir, artísticamente hablando, solo se puede expresar aquello para lo cual los medios expresivos están maduros. Si el estudiante no tiene medios expresivos maduros, puede tener una imaginación fantástica, pero no lo puede expresar. Los medios expresivos tienen que ver con la técnica. La técnica sirve para que las ideas nuevas surjan. Como decía la canción, hay que sacarlo todo afuera para que adentro crezcan cosas nuevas. Pero el tema está en que hay que preocuparse porque el pequeño gesto que necesita el personaje esté y se trabaje. Uh-huh. Ahí entra el tema de la disciplina. Al mismo tiempo que hay que preocuparse porque ese gesto no surge si internamente el personaje no está comprendido. Uh-huh. Hay, insisto en este aspecto, no se puede expresar aquello para lo cual los medios expresivos no están maduros. Y desde el punto de vista de la historia, bueno, nos ha pasado a todos. Si no reconocemos la historia, cometemos los mismos errores, en la vida y en la política. En el arte es lo mismo, es decir, si no se estudia, uh-huh, estamos fritos. Si el estudiante toma una obra y la analiza con las pautas culturales de hoy, uh-huh, y la obra es del siglo XVIII, claro, estamos perdidos. Claro, lo que decía Celina recién, ¿no? Interpretás a una obra del 1600, bueno, sabe más o menos ese contexto histórico, ¿no? Claro. La discusión eterna sobre el rol de la mujer. Entonces a veces vienen y te traen una obra antigua.
pero esta mina es una idiota, mira cómo se deja manejar por el marido y por los varones. Pero vos te fijaste en qué año transcurre la obra, Salame. Claro, Otelo, por ejemplo, ¿no? Pienso. Sí. Y ahora quiero meterme en esta cosa de la financiación porque también es interesante saberlo y es interesante comunicarlo. Andamio atravesó un montón de crisis, como atravesó el país. En estos 35 años tuvimos crisis económicas, tuvimos pandemias, bueno, una pandemia, tuvimos cambios culturales, hoy estamos atravesados por los cambios culturales muy fuertes. ¿Cuáles fueron las estrategias a lo largo de estos años para que Andamio subsistiera? Ese es un tema que yo he manejado horriblemente mal. Porque siempre faltó plata. Sí. Y siempre juntábamos entre mi vieja y yo lo que hacía falta. Hipotecábamos los departamentos, conseguíamos préstamos. Recuerdo una vez el marido de una alumna que tenía dinero y dice, quiero producir. Le digo, pero con nosotros no vas a ganar plata. Toda mi discusión con él era explicarle que si quería ganar plata con nosotros estaba equivocado. Claro. Si yo hubiera sido un buen vendedor, le decía, vení, trae la guita. No, siempre lo manejé mal. En Andamio hablar de plata casi es un pecado. Claro. Como que no puede ir de la mano. Por eso Alejandro dice que siempre manejó las cosas mal. No las habrás manejado tan mal, has sobrevivido. 35 años, claro. Sí, pero me quedé sin un mango. Te quedaste sin mango. La pandemia fue dura, no solo para la escuela, sino para el teatro. Muchas veces hemos sobrevivido a fuerza de imaginación. Tampoco somos muy ambiciosos, porque quien hace teatro tiene muy claro que tiene que ir por un camino austero, digamos. Sí. Es una de las decisiones que uno toma, una de las primeras decisiones que uno toma. Cuando yo era pendeja y estudiaba, las tomaban nuestros padres, nos decían, vas a hacer eso y qué más, qué vas a estudiar. Claro. ¿De qué vas a trabajar? Vas a estudiar teatro, pero ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a trabajar? Claro. Y aparte la comunidad andamiera es muy generosa. Yo más que nada te lo digo en términos de la escuela, también del teatro, pero los alumnos han tenido paciencia. Cuando vino la pandemia fue un tsunami. Nosotros hoy hablamos de Zoom, hablamos de streaming, pero hace un par de años era una locura, la pandemia vino para llegar unos días. Mirá, Alejandro, ¿sabés cómo sostuvo Andamio 90 siendo visionario? El día que empezaba la pandemia, yo me debutaba como vicerrectora, me quería matar, porque Andamio es un espacio pequeño en términos de tecnología, porque no le interesa la tecnología. ¿Con qué damos clase? Con señales de humo, con WhatsApp. Y Alejandro me dijo, habíamos armado no sé qué secuencia, qué cosa, y me dijo, esto está mal, porque la pandemia va a durar muchos meses, así que tenemos que reinventarnos. ¿Qué? Y nos reíamos todos. Claro. Y si Alberto razón. dijo 15 días. Exacto. Claro. Tuvo razón. Con fuerza de, no sé si a fuerza de subsidios, por supuesto que los subsidios ayudan. Nuestro contador siempre dice, el subsidio tiene que quedar de más. Debiéramos poder, y nunca logramos eso. Claro. Nos reímos, lo miramos, Damián, es muy ¿qué difícil. Estás diciendo? Nos difícil. Reímos. Pero la comunidad es muy generosa, muy generosa. Los alumnos empezaron a pagar a término, no se atrasaban, también hicimos muchas condescendencias con ellos, muchos pactos, queda la puerta abierta para charlar las cuestiones económicas siempre, y en términos de teatro empezamos a producir teatro por Zoom. Al principio nos pareció horroroso. Nuestras docentes tenemos la suerte de que todas están en actividad, son todos actores, actrices, y cada actriz que venía con algo nuevo aprendido en un Zoom, me acuerdo un día vino una de las profes, Maite Velo, vino con la novedad de que la cámara se daba vuelta. ¿Cómo? Sí, que podíamos dar vuelta a la cámara. Claro. Y a partir de ahí se nos abrió un mundo expresivo. Entonces cada novedad... Andamio se sostiene con la generosidad, con gestión, por supuesto, pero también se sostiene con la generosidad del mundo andamiero. Cuando vino la pandemia, aparte de lo que contaba ella, yo le dije, es cierto, esto va a durar mucho, y le digo, la UNA cerró, no daba clases. Y yo le digo a Celina,
nosotros no vamos a suspender una puta clase. Nunca se suspendió. Nada. No suspendimos una sola clase. Entonces, como bien dijo, nos reinventamos. Y había que aprender todo. Claro. Es decir, la lucha con los docentes, con los buenísimos docentes, decir, ¿cómo vas a enseñar actuación por Zoom? Claro. Si no haces esto, tenemos que cerrar. Claro. Porque no existe. No existe la manera de hacerlo. Y fuimos trabajando. Es decir, los docentes mayores que no encontraban el botón de la computadora, yo mismo, que había, en fin, que no se podían conectar, y las empleadas más jóvenes que teníamos en la sede central, que ya no estaba abierta, desde la casa atendían, y a los profesores que no podían entrar, y entonces les hacían el entre, y fue fantástico. Lo pudimos hacer y pudimos avanzar. Por supuesto, no vas a decir que prefiero el Zoom al vivo e indirecto. Claro, por supuesto claro. que no. Pero había que avanzar. Es así como trabajamos en la Argentina. Porque hemos vivido de crisis en crisis. Y entonces la crisis es nuestro estado normal. No es que, uy, hay una crisis. No, siempre estamos en crisis. Entonces hay que aprender a trabajar en el estado de crisis, en el estado de incertidumbre. Sí. Toda la vida ha sido así. No es este gobierno o el anterior. Yo terminé, a los 20 años, estaba al Sogaray. Hay que pasar el invierno. De hay que pasar el invierno para acá, las viví todas. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que subsistió? El esfuerzo que teníamos que hacer para poder lograr aquello con lo que soñábamos. Ahora, hoy en día hay algo importante. Después de la lucha de mucha gente, mi vieja, Juan Carlos Gené, Hugo Urquijo, Onofre Lovero, gente que ya no está, que se fue de gira, se logró la ley del teatro, que creó el Instituto Nacional del Teatro. Sí. Y el Instituto Nacional del Teatro, después de grandes peleas con la administración pública, consiguió los fondos para cumplir su cometido. Porque la administración pública tiene dos codos muy duros. Sí, y sobre todo para el arte, ¿no? Que lo considera siempre una cosa Un gasto. secundaria. Claro. Es un gasto, no una inversión. Necesaria. La cultura es un gasto. Es Claro. un gasto, no una inversión. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, salió la ley del teatro y empezaron a aparecer lentamente y contradictoriamente los subsidios. Los subsidios también ayudaron Claro. en el país, que abrieron muchísimos teatros, y en la ciudad de Buenos Aires compró teatro. Existe el subsidio, es chiquitito, pero ayuda. Ayuda. Como bien dice el contador, nosotros tenemos que producir, y lo que venga del subsidio es algo que nos tiene que servir para otras cosas. Claro. Ahora, en unas épocas nos gastábamos todo y teníamos que poner plata encima. Pero eso cambió desde la ley del teatro. Hasta ese entonces, todos los que hacíamos teatro poníamos la plata del bolsillo. Claro. Mi vieja armaba un espectáculo, yo me acuerdo, en un aula, cuando estaba por hacer Ángeles en América. Una obra muy linda, muy interesante. Armó el elenco, estaban todos reunidos, y entonces yo estaba adelante, nosotros tenemos un pasillo largo, y estaba adelante, y dice, viene alguien y me dice, che, te llama tu mamá. Bueno, voy. Bueno, Alejandro, ya arreglé todo, la obra ya está, ahora hay que conseguir la plata. Claro. Claro, bueno, está bien. Entonces yo no tenía la más puta idea ni de por dónde Claro. empezar, porque no había subsidio. Sí. Entonces, bueno, que primero cosa, a ver, ¿a quién le pido prestado? Claro. O un mecenas, Ese- me imagino. No, y los mecenas se pasó corto. Por ejemplo, cuando vino la crisis del 2001, Sí. nosotros habíamos comprado, a raíz de un préstamo que habíamos tenido, un piso más ahí en Paraná. El que me había prestado la plata sufría las crisis del 2001, estaba desesperado por la plata que me había prestado. ¿Y yo qué hice? Y bueno, lo vendí y le devolví la guita. Le devolví la guita a todo el mundo. Y perdí el piso. Y perdimos muchas cosas. Pero no le debimos nada a nadie. ¿Qué pasaba en el 2001? La crisis estalló en diciembre. Sí.
pero desde junio Sí. venían los padres de los alumnos, che, no puedo pagar. Bueno, te pago con el aguinaldo. Bueno, me paga con el... Cuando explotó todo, nadie pagó nada, Claro. y nosotros tuvimos que pagar las cuentas. Siempre fue así. Y los subsidios después ayudaron, porque en la pandemia, Sí, uno pudo... en la ¿no? pandemia tuvimos un aporte, tanto para las carreras por parte del Estado Claro. del gobierno de la ciudad, como de Proteatro, etcétera, etcétera. Eso es importante. Ahora, que no hay una política de Estado es la discusión de siempre. Pero de todas maneras, lo que yo no comparto es aquel que agarra, alquila un local, hace una obra y va a golpearle la puerta al gobierno y decir, deme plata porque tengo un teatro. No es así. ¿Cuál es tu proyecto con el teatro? Nosotros en Andamio tenemos un proyecto. No le pedimos plata al Estado para que financie una locura que se nos ocurrió. No se la pedimos. Si me la da, bienvenido sea y agradecido. Pero tiene todo el derecho del mundo. No la tengo, no te la doy. A vos se te ocurrió hacerlo, arreglate. Venimos hablando de la formación, la marca de Yo no veo a la Andamio. amiga. No, pero está muy bien, está muy bien. De la marca de Andamio, que es la formación de actores, de actrices, de directores, de formadores también. Hablamos de cómo, bueno, se gestionó en las dificultades el espacio. Me quiero meter un poco con la dirección artística, con los espectáculos de Andamio. ¿Qué tipo de curaduría hacen? ¿Qué priorizan a la hora de buscar? Y que venga Pablo Charri. Porque yo fui ahora hace poco, otra vez volví a la sala a ver un espectáculo que me pareció muy interesante. El espectáculo, ahora no me viene el nombre, es de una gran amiga mía. Son dos mujeres que cuentan, una es la supuesta hija de Roca, y la otra es una mujer que sufrió un encuentro. Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Exactamente. El grito y el silencio, sí. El grito y el silencio. Que me pareció muy interesante. Me pareció un tema que, bueno, no se toca en general, una figura histórica, que generalmente son impolutas. Bueno, acá hay un trabajo de dramaturgia que me pareció muy interesante. Entonces, bueno, me surgió esta pregunta. ¿Qué curaduría hacen? ¿Por qué llevan adelante esos espectáculos ustedes? Me hace el gesto de que habla él. Hablando de El grito y el silencio, lo interesantísimo del material es que trata sobre la figura de Roca temas de las cuales nunca se hablaron. Claro, porque no es la matanza de los indios. No, nunca se hablaron. ¿Cómo somete? Sumamente interesante, el material. Además, tanto Gabriela como Luciana hacen dos composiciones realmente muy, muy interesantes. La directora es Fabi Maneiro, recordémoslo, porque Sí. es súper generosa la dirección que hace y la puesta en escena, muy interesante. Me gustó Totalmente la mucho. dirección. Yo la fui a ver por Fabi, a quien Bueno. conozco, y me pareció muy, muy interesante. El juego de la luz, Sí. de una y de la otra, estamos muy contentos con Vuelven esa, en marzo. Vuelven. con esa obra, muy contentos. Ahora, Andamio 90 se fundó como un lugar de experimentación para jóvenes o no conocidos. Esa fue la idea fundacional, Sí. porque en aquella época no había teatros. Jóvenes o no conocidos. Digo no conocidos porque los no conocidos pueden ser muy mayores. De repente vos te encontrás que cuando dan un premio, revelación a fulana. Y yo la he visto trabajar hace 20 años y hoy un día le dan el premio Revelación y ya tiene 40 años. Claro, revelación, imagino que en el mainstream, ¿no? Claro, Pero viene bueno, trabajando. No importa. Claro. Pero es así. Sí, Ahora, sí. nosotros, el problema nuestro es que, como queremos que se hagan trabajos de experimentación, a veces nos ensartamos. Porque alentamos a los estudiantes y a los no conocidos a que produzcan lo suyo, hablamos con ellos y a veces la cosa no funciona bien.
La curaduría está dada porque estamos queriendo jóvenes o no conocidos que experimenten, pero al mismo tiempo que experimenten y apunten a la calidad. Ujú. Ahora, eso es muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando vos tenés hoy un día una obra que son 6, te dice, cuánta gente. Mm. Vos fijate que el grueso de las obras son 2, Sí. porque el problema que tienen es que no se pueden juntar. Cuando vos, por ejemplo, nosotros acabamos de tener una exitosísima temporada con El Puente dirigida por Pablo Gorlero. Sí. Exitosísima. Obra que también vi. Un montón de gente en el escenario. Sí, muchos chicos, sí. Y Gorlero hizo una versión del Puente, Sí. de la cual creo que Gorostiza estaría muy orgulloso. Ujú. Son un montón. Pero trabajar eso es una epopeya. Sí, me imagino. Por eso en general, cuando vos mirás y son 2, son 3, Claro. 1, estamos llenos de unipersonales. Mucho unipersonal. Mucho unipersonal. Entonces, ¿por qué? Porque no se pueden juntar, Claro. porque hay que Es más fácil llevarlo adelante. trabajar en otras cosas porque hay que pagar las cuentas, Claro. hay que Pero pagar además la olla. básicamente porque te tenés que poner de acuerdo entre 15 personas en Sí, un sí, horario. sí. O sea, eso es como básico. Cuando empezamos a producir El Puente, lo primero que se preguntó es, bueno, los ensayos van a ser tal día, horario tal. El que puede y el que no, que va afuera. Claro. Porque hoy en día no es como era antes que nos juntábamos a cualquier hora. Los pibes tienen 100 millones de actividades. Sí. Es otra la realidad. De todos modos, hay algo que es importante también destacar y es que la experimentación viene de la mano, que un poco fue el proyecto del Puente, tuvo que ver con eso. Nosotros estamos rescatando un viejo proyecto que se llamó Los que Vienen, hecho por Alejandra Agüero, que tiene que ver con los jóvenes produciendo. No solo los jóvenes egresados de nuestra escuela, vienen de otros ámbitos, pero también la idea de poder mezclar con una curaduría de actores consagrados, digamos. Cuando estamos hablando de un espectáculo como el de Fabi Maneiro, bueno, es gente que hace 20, 30 años que se dedica a la profesión. Tenés que lograr mechar entre los jóvenes que están experimentando, que muchas veces generan muy buen nivel, pero no siempre son esos resultados, con espectáculos, bueno, de renombre. Tenerlo a Pablo Gorlero para nosotros es interesante, siempre Sí, dentro claro, por del supuesto. ambiente del teatro independiente, porque es donde nos movemos Sí. y nos interesa movernos. Tenerla a Fabi, en este momento está Nico Carbó, que está haciendo Héctor, es un espectáculo que ya termina la semana que viene. Nico es egresado, pero se fue, tuvo una sala, experimentó. Claro. Un poco la curaduría tiene que ver con buena calidad, jóvenes, un popurrí. De hecho, tenemos como los horarios divididos para tal fin. Ahora en marzo, el año que viene una versión del Rinoceronte, cosa que en Argentina creo que se hizo una sola vez, de la mano de Rubén Pires. Es difícil, pero tratamos de hacer como un rompecabezas en donde estén los jóvenes experimentando, porque el teatro comercial no está para ellos, digamos. La experiencia no se hace en el teatro comercial en general. por supuesto. Entonces es un gran espacio que tiene que ver con eso, para nuestros alumnos, para otros, vienen de otras escuelas. Y por otro lado, lograr espectáculos de calidad, con directores consagrados. Muchas veces logramos poner actores jóvenes. Un poco por ahí va la cuestión. Y una de las cosas que tiene que ver con la curaduría es cómo y el tiempo de ensayo, cómo ensayan y el Claro. tiempo que le dedican. Yo siempre digo que mi vieja o Gené, por ejemplo, que era un maestro, no podrían trabajar con estos actores jóvenes de hoy. ¿Por qué? Porque, claro, por el nivel de exigencia y de repetir. Gené te podía tener con una escena de 3 minutos un mes, Claro. hasta que conseguía las cosas que como... Y mi vieja era de una exigencia de un nivel muy alto. Y hoy vos ves que palo y a la bolsa ensayan 3 días, el microteatro, obra de 15 minutos. ¿Qué es lo que es más importante? ¿La obra o el pancho y la cerveza que sostiene el espacio? Entonces esas obras se ensayan 2 días, 3 días y funcionan, van, porque la gente entra, sale, pero el nivel, la sutileza de lo que está escrito, la comprensión del mensaje profundo del autor, el respeto por los autores, el respeto. Como mete mano en algunos textos maravillosos y dice, ¿por qué sacaste esto? Vos te horrorizás. Antes de tocar un texto, que hay que tocarlo, porque hoy el teatro
no aguanta 3 actos con entreacto. Entonces se hace todo un acto de 1h20, ya te dicen que es largo. Sí, ya es largo para el teatro de hoy. Ya te dicen Claro. que es largo. Sí, sí. Yo me acuerdo que la primera vez que vi algo fue el Hamlet de Halcón en el San Martín, que lo hicieron completo, y la verdad que el público no lo aguantaba. Y el público hoy está acostumbrado al zapping, al control remoto que va, y la atención es limitada. En el Nuevo Teatro hace muchísimos años, allá por el año 50, yo todavía estaba en la primaria, en 6º grado, ¿qué año sería? Ya no me acuerdo. Hicimos una obra que se llamaba Ese camino difícil, de un autor argentino, Juan Carlos Ferrari, que era en un solo acto. 50 cuadros era fantástico, un éxito fantástico. Y la gente decía, un solo acto. Ahora, duraba hora y pico, larga. Claro. Ahora, hoy las obras, vos decís, duran 50 minutos, 1 hora. Cuando vos decís 1h20, como dijiste vos recién, Sí. qué largo. Sí. Cuando vos decís 6 actores, uy, cuánta gente. Igualmente, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo que soy una persona que ve bastante teatro, todavía me encuentro con algunas producciones de mucha gente y largas. Sobre todo producciones en lo que es el teatro, el teatro de la ciudad, ¿no? El San Martín. Oficial. El teatro oficial. Ahí sí te encontrás con un Cirano, por ejemplo, Sí, claro. una obra Pero muy no larga. era el teatro independiente. No, es difícil. Sí, lo he visto con algunos directores. Toto Castiñeiras es un tipo Sí. que propone eso, con mucha gente en las Sí. obras, con una interacción permanente, pero es verdad, no hay. Les quiero preguntar 2 o 3 cositas más, porque ya lamentablemente se nos va el tiempo. Es muy tirano el tiempo en esto. No, yo hablo demasiado. No, pero escúchame, esto también necesitamos un programa de 2 o 3 horas para hablar de teatro. Lo primero que les quiero preguntar es si ven en el teatro independiente algún autor o algún actor o alguna actriz que los estimule. Actrices, Sí, hay, nómbrame 2 o 3. actrices hay montones. Algo que vos digas, bueno, yo la veo a esta Montones. chica y voy a ver una obra de ella. Lorena Sekeli, Julia Funari, Gabriela Villalonga, Mercedes Fraile, Maite Velo, María jóvenes. Maite Velo, de hay- todas las edades de tenemos. todas las edades te puedo dar, hay montones de ¿Van a ver, actrices. ustedes van a ver teatro más allá de Andamio? Yo estoy haciendo poco. Sí, No sí, me da la sí, salud. porque tenemos muchos compromisos afectivos, tenés Claro. que ir sí o sí. Llega un momento que te agotás porque estás toda la semana y Claro. decís, ¿Otra déjame descansar. Quiero tomarme una sopa en mi casa. Déjame Claro. prostituirme en el cine. Pero sí, vamos. No, hay millones de jóvenes, pero jóvenes, grandes, con mayor, menor experiencia. Más mujeres que varones. Hay más mujeres que ¿Sí? varones. Sí, cada vez más. Cada vez mujeres hay que más varones. mujeres. Bueno, una de las preguntas que yo tenía preparada era cómo veían ustedes el rol de la mujer hoy en el teatro independiente, que a mí también me parece que hay como una preponderancia hoy en día que hace 10 años atrás no estaba. Sí, bueno, en términos de la escuela, ponerle la proporción es 15 mujeres, un varón, 2 varones. Mirá. Dentro de cada taller. ¿Por qué crees que es eso? La verdad es que El supongo problema social. es- La mujer está ocupando los lugares que le fueron negados a través de la historia. exacto, ha explotado la mujer. Entonces, y nosotros alentamos que así sea. Que así sea. Ujú, sí, la mujer ha explotado en todo lo que tenga que ver con sus cuestiones más expresivas, y además al hombre le cuesta. Todavía el teatro está asociado como una cosa más femenina Claro. que masculina. Después cuando entran, bueno, es una fiesta. Todo lo que tenga que ver, lamentablemente seremos muy modernos, pero todo lo que tenga que ver con lo expresivo está más ligado a lo femenino que a Claro. lo masculino, lamentablemente. Así que me parece que tiene que ver con eso. Lo lindo que tiene el teatro es que hoy en día, por ejemplo, hay directores de larguísima trayectoria como Oscar Barney Finn, que ha hecho cine, teatro, televisión, que tiene un año más que yo, un año menos que yo, por ahí anda, que produce, trabaja todos los años, termina una obra, ya tiene otra y otra, es decir, produce y trabaja
con gente que viene del teatro ya profesional y con gente del teatro independiente. Y todo lo que toca Lo transforma, un hacedor de es éxitos. una cosa de un nivel estético fabuloso. Hay que ver Baña, que está en el British Art Center, que termina la semana que viene. La de Chekhov. Está publicitando otro teatro, Sí. ¿vos te parece? Lo que me hace? Sí. Es No, que- no. ¿cómo? Pero bueno, es buena la obra. Estamos en la semana del teatro independiente. Es buena Tenemos la que- obra, es buena la obra. es una movida interesante. Sí. Esta semana tenemos la semana del teatro independiente. Es verdad un también. montón de salas y espectáculos se sumaron desde la gratuidad a la gorra a festejar la semana del teatro independiente. Es importante difundirlo. Nosotros vamos con Héctor, que recién hablaba de él, dirigida por Nico Carbó, a la gorra. Así que la gente se puede acercar. El teatro muchas veces no se tiene como algo masivo porque creemos que es caro, y la verdad que el teatro No lo independiente es. no lo es. No lo es, y déjame que diga algo de la gorra, que sea una gorra consciente. Sí. Hay una Cumbi Bustinza, que es una gran directora, una actriz que a mí me gusta mucho lo que hace. Siempre en sus espectáculos, cuando los hace a la gorra, dice, che, gorra consciente, porque acá hay técnicos, póngale un valor al arte. El otro día hicimos un espectáculo de la gorra, apareció un billete de 5 pesos. que ya Claro, estaba ¿viste? fuera de circulación. No seamos así. Les quiero hacer las últimas Sí, dos. dale. Celina, ¿qué significa para vos, con todos estos años de bagaje, de estar dentro de la cultura independiente y del teatro en particular, qué significa el teatro para vos? Uy, yo siempre, es una frase medio repetida, pero creo que es así. A mí el teatro me salvó la vida, digamos. Y Andamio encontré mi espacio en el mundo. El teatro es eso, es mi modo de vida. El teatro es un modo de vida, ni mejor ni peor que otros, ¿eh? Cuando Alejandro recién decía que fomentamos la idea de que es un trabajo como cualquiera, es eso. Es un trabajo artesanal como cualquiera. A mí el teatro, nada, me dejó ser quien era, lo cual me era bastante complicado hasta que lo encontré. Es interesante, por eso nos importa mucho trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, porque te abre, por ahí después te dedicas a hacer otra cosa, pero te abre un mundo expresivo, un espacio en donde de verdad podés ser vos, y eso es interesante, sobre todo en esta Argentina de hoy. Sobre todo en esta Argentina de hoy. Sí, en el mundo de hoy. Un mundo El mundo, sí. para el cual no estamos preparados. Estamos preparados para un mundo que ya no existe. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso las formas cambiarán y hay que aprender a modificarse. Viste que ya no te deja hacerle la No, pregunta, ya no, sigue él. Pero yo te quiero preguntar esto, mirá, entrevisté muchos actores, muchas actrices, muchos y muchas que conocieron a tu madre como formadora, que la tuvieron como formadora. Me han hablado sobre su método de trabajo, la han siempre ponderado por su método de trabajo y siempre la han valorado en la formación, muchos diciendo que fue la formadora de su carrera. Te quiero preguntar por tu madre, ¿qué significó para vos tu madre en tu carrera? Qué pregunta. Mirá, yo aprendí mucho de ella, mucho, y también teníamos grandes discusiones, pero aprendí mucho. En una época no me ayudó nada el hecho de ser hijo de ella, porque siempre era Alejandrito. Lo conté varias veces. Pinti, que tenía un mes menos que yo, que en paz descanse, también me decía Alejandrito, pero también fue el primero en llamarme Alejandro. Entonces ser Alejandrito implicaba que además yo me sentía más chico, y después cuando voy pasando la vida resulta que todos tenían mi edad, o un poco más. Pero claro, en aquella época, si yo tenía 15 y Aleso tenía 19, era mucha la diferencia. Claro, era un hombre grande ya. Ya era mucha la diferencia. Sí. Pero lo que te quiero decir es que lo que aprendí, no solo lo aprendí de ella, lo aprendí de Pedro Asquini, que era
una tromba trabajando, lo aprendí de Alterio. Cuando yo te hablo del teatro, del actor y el concepto de trabajador, yo tenía 8 años y en Nuevo Teatro no se tiraba nada, todo se reciclaba porque no había plata. Los clavos de una escenografía a la otra se sacaban y se enderezaban. Y yo aprendí a enderezar clavos cuando tenía 8 años. ¿Quién me enseñó a enderezar clavos? Héctor Alterio, que había enderezado clavos antes que yo. Es decir, el concepto integral. Y hoy en día, por ejemplo, Luciano Cáceres lo dice todos los días. Yo aprendí esto, que el teatro es una unidad de cosas y uno tiene que poder serruchar, martillar y sobre todo limpiar. Y no me termino de ensayar y dejo todo tirado. Y eso es una verdadera lucha que tenemos hoy con los alumnos jóvenes. Aprendió a limpiar con la madre. Sí. Esa es la síntesis. me deja esa reflexión. Bueno, no, era muy difícil, sí, porque sí. mi mamá era, por ejemplo, llevó a mucha gente al Teatro San Martín. Sí. A mí no me propuso nunca, porque me decía, no, van a pensar que te propongo porque hay sos mi hijo. favoritismo, claro. Me cagó la vida. En ese aspecto no me nada. Yo aprendí. Por eso Claro. será que a lo largo de mi vida la remé duramente y soy cultor del bajo perfil. Del bajo perfil. Alejandro Samek, Celina Yáñez, parte integrante, el alma, digamos, de Andamio 90. Ponele. El alma de Andamio 90 hoy, junto con los docentes, con el cuerpo docente, con los técnicos que laburan. No cortan entradas, ustedes dan una cosita, así que no hay nadie que corte entradas ahí, pero bueno, la persona de la boletería que te da ese cartoncito, las esa maderitas, Sí, en la puerta hay alguien con una bolsa que sí, retira exactamente, retira la maderita. En otros le teatros... tiene que terminar este pobre hombre. No, les quiero agradecer muchísimo por estar acá. Tenemos muy poquito tiempo, el programa dura una hora. No, por favor. Los voy a invitar otra vez para que podamos hablar el año que viene. Gracias. Este es uno de los últimos programas del ciclo porque ya Estamos se cerrando. vienen los compromisos de verano. Así que bueno, Gracias a vos. gracias a ustedes, les deseo lo mejor el 7 de diciembre. El 7 de diciembre hacemos el festejo. Venimos a hablar de festejo, pero en realidad nunca hablamos del 7 festejo. de diciembre, ¿a qué hora en Andamio? A las 8 de la noche. Igual están todas las entradas requete ubicadas. Requete No ubicadas. podemos abrir la puerta a nadie. Bueno, pero vayan a la vos sí puerta. estás invitado, Muchas por gracias. supuesto. Vayan a la puerta a saludar. A Así, saludar a ti. vayan a saludar. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a vos Gracias por el espacio. convite. Por favor, a ustedes.